Jesús dijo, toma una decisión. Seguimos estudiando el Sermón del Monte, Mateo 6, 5, 6 y 7, y ahora estamos en el día de hoy, veremos Mateo 7 del 13 al 29. Te recomiendo que lo leas, aunque iremos entresacando los textos. El texto nos confronta a tomar decisiones. Es muy pedagógico y con mucha enseñanza, muy claro como todo lo que hace el maestro. Nos habla en primer lugar de dos caminos. Dice en el versículo 13, entrad por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La verdad que esto ha pasado al acervo popular y mucha gente habla eso de la puerta estrecha, la puerta ancha, pero ¿se entiende realmente? A veces buscamos unas explicaciones que nada tienen que ver con el texto bíblico ni con las intenciones de Jesús. Voy a contarlo de una manera un poco menos lírica, pero tratar de que lo entendamos de una manera clara. Hay una decisión que debes tomar en la vida y es elegir entre cómo sientes o cómo crees que va a ser el camino y qué tipo de confort vas a buscar en él, o ¿cuál es el lugar donde quieres ir? ¿Cuál es el destino final? Conocemos cómo Jesús se presentó como la puerta. Juan 10, 9, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Se presenta también como el camino. Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pablo habla que solo en Jesús hay alternativa directa. Dice en 1 de Timoteo 2, 5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, se nos presenta como la única opción, como el único destino al que ir, no hay otro. Frente a esto Jesús dice, no hay ninguna alternativa. Puerta ancha y espaciosa, pero con un destino diferente, es el camino de la perdición. O estar alejado de Jesús simplemente. No hay que darle muchas más vueltas. Es lo que buscas es un destino o lo que buscas es pasar por un camino diferente, lo que hemos llamado muchas veces un camino de rosas. El camino puede estar preparado por el Señor o puedes haber tropezado con él, como hemos estado hablando cuando estuvimos estudiando del Salmo 23. Pero lo importante es que sepas cuál es el destino final. Eso es lo que con lo que te está confrontando Jesús. ¿Dónde quieres ir? La verdad es que en el mundo de la tolerancia, esto que decimos de solo hay un camino válido, que es Jesús, es algo que es difícil de entender. Lo que nosotros estamos diciendo, la verdad que la sociedad se defiende de ello. Y lo que dicen es todo vale, siempre hay una vía media en la vida para llegar a la vida eterna. Aristóteles decía, la virtud estaba en la administración justa de deseos y pasiones, sin ser excesivo ni quedarse por debajo. Otros lo presentarán como que se llega desde todos los caminos. ¿Todos los caminos llegan a la salvación o a Roma, como dice el refrán? ¿Todas las religiones son para bien? Incluso hay que tener en cuenta que desde un cierto conocimiento de Jesús, a veces se cree que se puede llegar a Jesús y sin embargo detrás lo que hay es una doctrina muy diferente a lo que Jesús está enseñando. Por eso hay tantas religiones y herejías con base cristiana que no dejan de ser herejías, es decir, conclusiones que no son las mismas que nuestro Señor Jesús tenía cuando dictó todas estas enseñanzas. Jesús nos dice, solo hay un camino que lleve a Él. ¿Has decidido seguirle? Piénsalo y piensa si estás en el camino adecuado, en la dirección correcta, con el destino bien apuntado. El segundo ejemplo, o en las segundas decisiones en que nos mete este texto, está en el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Parece un poco de trabalenguas, pero es un texto también claro y muy bonito, en el cual Jesús nos vuelve a confrontar y nos está diciendo qué tipo de árbol es el que representa tu vida. El que da unos frutos adecuados, unos frutos correctos, unos frutos según la voluntad de Dios, o el que da malos frutos.
fruto del egoísmo, fruto de tu capricho, fruto de lo que, bueno, a ti te apetece o tú crees que es mejor. En este texto viene además precedido de una advertencia sobre lo que llaman los falsos profetas, de los cuales nos está advirtiendo. No vamos a profundizar mucho en esto, pero sí dejar la idea de que Jesús nos está diciendo que puedes llegar a tomar la decisión equivocada siguiendo a alguien que te habla de Jesús, pero que te está dando enseñanzas que no son de acuerdo a lo que viene en la palabra de Dios. Por eso insistimos siempre tanto, hay que leer la Escritura, leerla con cuidado, buscar buenos comentarios, buenos auxiliares, preguntar al pastor, preguntar a personas de referencia que nos ayuden a entender ese mensaje claro y sencillo. La Escritura nos hablará y el Espíritu Santo nos abrirá el entendimiento para saber cuál es el camino correcto, que como hemos dicho antes, si no te guías adecuadamente tendrá consecuencias para toda tu vida. Y ahora Jesús lo que nos ha dicho es que tu vida reflejará también el camino por el que vas, el destino de tu camino, ese que llevas, o la puerta que has elegido. Y aunque la apariencia quizá a veces nos confunda un poco, si has elegido mal, habrá malas consecuencias en lo que haces. Digamos que Jesús está en cierto modo pidiendo pruebas que reflejen el camino por dónde vas y al destino al que te diriges. Y tus frutos, es decir, lo que se ve, lo que haces también reflejará tu vida, ya que serán en coherencia con tus intenciones. Y por eso dice el texto, así por sus frutos los conoceréis. Y la última confrontación a la que nos lleva el texto en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús nos habla del peligro de los que con la boca y con ciertas apariencias a veces parece que siguen a Jesús, pero eso no es una realidad en sus vidas. El peligro del que habla Jesús es que te creas que con venir a la iglesia, con decir frases de esas que has oído a otros, incluso textos bíblicos, con decir Señor, Señor constantemente, te creas que eso es suficiente y sin embargo no vale, no es suficiente. El Señor nos confronta hacia una decisión correcta y esa decisión pasa por obedecerle. La decisión ahora es si por un lado te quedas en el Señor, Señor, o si te pasas a hacer la voluntad del Padre, obedecerle. Y Jesús advierte, versículo 23, declararé, confesaré, afirmaré en público, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El mensaje es, ¿dónde te quedarás? En las liturgias vanas, por muy modernas que sean, a veces cantamos cánticos muy modernos que repiten Señor, Señor muchas veces y no dicen absolutamente nada más, lo repiten hasta la saciedad, pero la pregunta que Jesús nos hace es, ¿te quedas ahí en esa liturgia? En esa liturgia ya me da igual que sea muy moderna o muy antigua, ¿te quedas ahí? ¿Va a reflejar eso que amas al Señor? O cuando llegue la canción y cuando acabe también vas a seguir amando al Señor y vas a reflejar que le amas. Jesús dijo, toma una decisión. Las claves de la clase que hemos visto hoy son, lo importante es el destino y el nuestro tiene que ver con seguir a Cristo. Nuestras vidas, lo que se ve, nuestros frutos, precisamente lo que van a reflejar es el destino que llevamos. No vale solamente decir Señor, Señor, sino que debemos reflejar, buscar, cumplir la voluntad de Dios y obedecerla. Jesús dijo, toma una decisión. Pensemos sobre esto esta semana. ¿Ya la tomaste? Fenomenal. Sé coherente. ¿No la has tomado? No pierdas esta oportunidad. Toma una decisión en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guíe a tomarla.